Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desde el Barro Podcast. Ese maravilloso lugar en el que se encuentran y colapsan la realidad con las ideas, los hacks con las expectativas y los business plans con los concursos de acreedores. Hoy tenemos con nosotros a Fran Ceacero, co-founder de Tu Arrocero, una empresa valenciana que se dedica a repartir arroces y paellas por toda Valencia. Pides tu paella, te la entregan y te la recogen. Parece simple el modelo de negocio a priori, ¿verdad? Ya os adelanto que no lo es. Así que vamos a descubrir cuáles son los entresijos que conlleva escalar una empresa de esta tipología y vamos a descubrir cómo en tan solo 3 años tienen previsto facturar más de 1 millón de euros en 2025. Sin más dilación, os dejo con el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio en Desde el Barro Podcast. Hoy estoy con Marc Juan, fundador de Originats. Muy buenas. ¿Qué tal, Marc? Qué raro, ¿eh? Qué raro, otra vez aquí, Onofre, un día más y un día menos. Una semanita más, cumpliendo, Justo. como nos gusta. Justo. Y hoy tenemos el placer de estar con Fran Ceacero, cofundador de Tu Arrocero. ¿Qué tal estás, Fran? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nada, encantados de tenerte. Y oye, si quieres vamos al grano un poco para que la gente entienda un poco tu perfil. ¿Quién es Fran? Preguntarte quién eres, que te describas un poquito y tu historia profesional, si quieres. Claro, pues a ver, yo soy de Valencia y como tal de estudios soy informático, soy desarrollador de software, pero sí que es cierto que, bueno, ahora por cosas de emprender, pues estoy en el tema gastronómico de las paellas. Y nada, pues al final, como cualquier persona que no tiene muy claro qué es lo que hacer, pues informática en el Politécnico. Y ahí pues a ver qué me contaban los profesores. Pero bueno, sí que es cierto que ya desde segundo año me fue un poco interesando menos lo que es la programación, porque no lo veía tanto como un reto y metiéndome pues en proyectos un poco de emprendimiento por mi cuenta y demás. Fran, explícanos alguno de esos retos de emprendimiento de origen, alguna idea loca que se desechase en una semana, algo que se validase rápido y no tuviese sentido, no sé, alguna experiencia que te venga a la cabeza de esos proyectos. A ver, pues yo creo que de lo primero que me puedo acordar es estando en carrera con un compañero, pues intentar hacer algún software para temas de mesas de póker, Muy que bien. bueno, al final, siendo estudiante y también a raíz de proyectos que salían en las propias asignaturas, pues por ahí, pero bueno, al final era algo más de aprendizaje que otra cosa. Bien. Y estuviste, Fran, en una startup también, ¿no? Y no sé si estabas justo acabando la carrera y entraste o fue al acabar, que se llamaba Shopify, ¿verdad? Sí, justo. Ese es como mi primer paso en el emprendimiento. Sí que es cierto que mi familia no es emprendedora, no tiene nada que ver con tema de negocios propios, pero a raíz de esta oportunidad, que un amigo me habló que estaban buscando desarrolladores dentro de la empresa, viví un poco lo que es el proyecto de Journify desde cero durante 4 años, prácticamente desde segundo o tercero de carrera. Sí que es cierto que pasé una temporada fuera de España porque quería probar temas profesionales pues un poco más corporate, pero bueno, me di cuenta que esa parte corporate, después de estar un año en consultoría fuera de España, pues no era lo mío y me gustaba más justo vuestro podcast, el barro, el estar ahí día a día, reto a reto. Y eso, estuve durante 3-4 años en este proyecto que la verdad es que tenía muy buena proyección, levantamos ronda de financiación, hubo varios grupos de inversores que confiaron en la solución. El problema sigue existiendo y todavía no hay un player grande que ataje el tema del carpooling corporativo diario. Pero bueno, para quien no esté familiarizado. Correcto, eso es. Al final eso hicimos una aplicación móvil y un dashboard pues para ayuntamientos que también poder facilitar la movilidad de los ciudadanos y luego en la parte corporate pues un software para empresas que pudiesen ayudar a sus empleados a tener una movilidad compartida, compartir coche entre ellos pues de una forma muy sencilla.
Qué bueno. ¿Y ahí estabas de desarrollador todavía, Fran? ¿O ya hiciste, digamos, un poco unos primeros pinitos en, no sé si llamarlo negocio, o un poco fuera de lo que es el puro código, ¿no? Sí, ahí justo fue un poco donde me di cuenta que la parte de desarrollo estaba genial. De hecho, fue como mi primer trabajo, porque realmente es cuando me di cuenta bueno, sí, la carrera está muy bien, pero no te enfrentas ante situaciones reales de, oye, ¿cómo vamos a gestionar los pagos? Que es algo tan sensible para nuestro cliente, o cómo vamos a gestionar la seguridad, o cómo vamos a gestionar que esté 24/7 disponible. Que ahora, bueno, le preguntas a GPT y tiras millas, pero su momento éramos dos, tres chavales en la parte de desarrollo, luego éramos más en el equipo, eh, que no teníamos mucha experiencia y bueno, pues lo vimos como nuestro primer reto en el que dedicarle muchas horas, en el que dedicarle mucho cariño y en el que a raíz de todo ese esfuerzo, pues ahora tenemos como ese background que nos permite pues ver soluciones tecnológicas mucho más fáciles. Claro. ¿Y cómo fue el cambio? Esto que has explicado, que pasaste una temporada fuera, haciendo consultoría, acabó Journeyfy por motivos X, ¿no? Y luego buscaste una oportunidad fuera, ¿no? Como también entiendo como desarrollador o algo diferente. No, fue en el impasse en el que estaba dentro de Journeyfy y terminaba la carrera, porque bueno, al final tuve que valorar ambas opciones y intenté llevarlo a ambas cosas en paralelo, pero sí que es cierto que eh, yo me he dado cuenta que llevar varias cosas sí, no te hace estar en foco en ninguna de las dos. Entonces, pues sí, probé irme fuera mientras estaba en Journeyfy los primeros años, donde estábamos un poco los tres desarrolladores en remoto y demás. Pero bueno, luego al final sí que en todos los momentos tienes que poner un poco los puntos sobre las IES y decir, vale, qué es lo que me vale la pena emplear el tiempo y qué es lo que no. Entonces dejé ese trabajo y me vine a Valencia de nuevo pues para dedicarle tiempo a este proyecto, a Journeyfy. Justo. Fran, hay una expresión que has dicho que me ha gustado, que es que, bueno, que no venías precisamente de una familia emprendedora y es curioso porque muchas veces las personas que salimos así es porque hemos visto, ¿no? Muchas veces hemos mamado eso en casa. Has dicho que te gusta el barro, ¿no? O sea, cuando uno yo creo que también prueba, ¿no? Es la miel del estrés, de la ansiedad, de la mochila emocional que va contigo a todas partes, ¿no? De la empresa y luego es difícil dejarlo. Y te quería preguntar, Justo. ¿no? ¿Qué es, o sea, antes de tomar la decisión, ¿no? De decir, oye, pues yo veo que esta es la vida que quiero llevar, o sea, ¿cuáles son los componentes de eso? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención? O sea, ¿qué es lo que más valoras en ese punto? ¿Valoras libertad? ¿Valoras creer que vas a tener más capacidad para hacer proyectos que igual te apetezca más hacer? ¿Valoras más la parte económica? Es decir, es que creo que económicamente puedo llegar a escalar mucho más. O sea, para entender esa transición que viene ahora, Fran, hacia tu arrocero, ¿no? Y entender en ese punto de tu vida qué es lo que tú pensabas que te compensaba más para tomar esa decisión. Pues aquí sin duda diría que el aprendizaje, porque en la libertad, pues sí que es cierto que está como el tópico de, bueno, tú eres tu propio jefe, etc, etc, pero vives tan fuertemente el proyecto que le quieres dedicar más horas y hasta que no estás destrozado no paras. Entonces, esa libertad, en mi caso, no veo que haya existido por puro amor hacia el proyecto que yo le estaba dedicando. Entonces, es más el ir aprendiendo cada día lo que mantiene como esa llama encendida de, oye, a mí esto me gusta. No me gusta ir a una oficina y ser pues el último mono o en el que Justo. nadie piensa o en el que simplemente estoy haciendo algo que no me gusta por dinero. O sea, Justo. esa sensación la vi de cerca y dije, ostras, yo así no me quiero pasar 40 años para adelante. O sea que sí, puedes ganar dinero, puedes ganar cierta estabilidad o ciertos lujos pues, a nivel económico y demás, pero no era lo que más ponderaba dentro de mí. Era el poder hacer algo que tenga impacto en la gente
porque al final, oye, yo estoy haciendo algo para facilitar o para ayudar o para hacer la vida mejor de otras personas, pero que sea algo en el que yo le podría dedicar 12 horas al día Claro. y no me canse. Claro, totalmente. Fran, yo me gustaría hacer como una transición súper bien hilada hacia lo que es tu arrocero, pero es que me parece un delito no preguntarte lo primero de todo, ya que vamos a entrar en materia, eh, para ir directos al grano, ¿cómo se hace una buena paella valenciana? O sea, me parece que ese tiene que ser el punto de partida. A partir de ahí ya te preguntaremos otras cosas, pero ¿cómo se hace una buena paella valenciana y cómo es el negocio de la paella, ¿no? El negocio de la paella Claro. valenciana. Pues a ver, yo lo he aprendido estos años porque en el equipo hay personas que hacen auténticas paellas espectaculares de los cuales yo me he acercado, me he nutrido y he aprendido después de mucho Ok. preguntar y demás. Y al final, pues bueno, nosotros hacemos el método tradicional, sí que es cierto que le ponemos cierto encanto, cierto Ujú. mimo y por encima de todo ponderamos la calidad de la materia prima. Muy bien. O sea, sin eso es imposible hacer una buena paella valenciana. Y al final, pues el mercado del arroz aquí en Valencia está. Hay mucha oferta. Ujú. También es cierto que hay mucha demanda, pero hay mucha oferta, con lo cual eso hace que los precios pues, puedan estar un poco más económicos o más bajos que en el resto de España. Ujú. Y al final te tienes que diferenciar por algo. Nosotros desde el primer momento pues era la calidad o bien del servicio inicialmente y a posteriori pues mantener el servicio de entrega a domicilio y darle ese puntito al producto. Muy bien. Cuéntanos si quieres, Fran, dónde opera y cómo opera tu arrocero, porque habrá gente que esté pensando todavía que operáis en restaurantes físicos, pero no, es solo online, ¿no? Correcto, sí. Nosotros la puerta visible, por un lado, es nuestra página web, que es tuarrocero.com, a través de la cual pues, puedes reservar en cualquier momento del día. Y un poco lo que nosotros ofrecemos es esa paella completa, recién hecha, como si la hubieses hecho en el jardín de tu casa o en la encimera de tu piso, y te la llevamos a casa. Te la llevamos a casa y luego a la hora y media aproximadamente, pues pasamos a recogerla sucia. Y sí que es cierto que ahora en Valencia tenemos dos tiendas, una que está, bueno, pues por el barrio de La Pechina, en la calle Juan Llorens, y la otra está más por Universidades Blasco Ibáñez, en la calle República Argentina, número 13. Entonces, pues eso son un poco las tres fachadas que tenemos, pero bueno, la principal es la tienda online. Muy bien. Fran, para entender un poco cuál ha sido la evolución y los timings que habéis tenido en tu arrocero, ¿nos puedes decir más o menos ahora mismo cuántos años lleváis con el proyecto? ¿Cuántas personas sois? Si quieres también compartir o sea, cómo ha ido evolucionando la facturación año a año, para que entendamos un poco cómo ha sido esa evolución, si ha sido, pues eso, qué recursos habéis ido necesitando, si habéis tenido que ir efectivamente pues, invirtiendo en inmovilizado para producir mayor volumen de paellas simultáneamente, un poquito todo ello. Y déjame decir que he visto por Instagram, me parece, algunos vídeos de las cocinas de Journify, de tu arrocero, que lo tenéis ahí montado de una forma que digo, madre mía, es que no caben más paellas, ¿no? En el rack ¿no? Tenéis ahí un Ese montón de... es. No sé, si hacemos algo, a lo mejor editamos esto y lo ponemos la foto por... Justo. Nada, perfecto. Sí, sí, pues un poco por contextualizar, en agosto hicimos 5 años desde la constitución de la empresa. Sí que es cierto que pues llevaremos casi 6 porque empezamos en enero de 2020 aproximadamente. Y la primera idea semilla fue hacer un marketplace donde el cliente o el usuario pudiese seleccionar la casa de comida o el restaurante y nosotros hacíamos la logística, Ok, pero vimos que esa parte no tenía números. vale. Entonces, a raíz de ahí, pues oye, pensamos que hacer una web a donde pudiese reservar el problema, disculpa, solucionar el problema Sí, de que no tengas que llamar a un establecimiento, sí. tener un portal web y luego dar el servicio de entrega al domicilio y posterior recogida, sin fianza, que es un poco también ese dolor que había antes que no estaba muy bien resuelto. Súper. Entonces, pues en 2020 empieza el proyecto, se estira durante 3 años aproximadamente, donde pasamos el COVID. Ah, nosotros ese mes y medio de confinamiento, pues lo vimos en ventas
bien, porque al final la gente no podía mover, entonces Ujú. todo lo que era food delivery, pues vio que sus operaciones crecían Ujú. y para nosotros fue un momento también de inflexión de validación, porque no teníamos ni la red de repartidores, ni la red de proveedores de cocinas, casas de comida y demás. Entonces, pues bueno, nos tuvimos que bajar todos al barro, salir a repartir como bien pudiésemos Ujú. y pues ahí poco a poco, mes a mes, se fue validando la idea sin mucho capital. Ujú. Fue únicamente aportación de los socios. Somos 5 socios, Ok. que si no recuerdo mal, entre los 5 pusimos unos 20.000 euros más o menos. Ok. Y ya luego, cuando vemos que le queremos dar el siguiente paso, ya aumentando, ya teniendo una facturación pues bastante elevada, Ujú. dijimos, oye, vamos a dar el siguiente paso y vamos a empezar a producir nosotros las paellas. Ujú. Entonces, también por ir Fran, un poco... ¿Sí? ¿puedes dar una horquilla de cuando has dicho facturación bastante elevada? No hace Claro. falta que sea el número, pero entre 50.000 y 500.000 o sea, por tener un poco. No. Sí, esa arquilla es 100%. Estaría yo creo que más en torno a los 150.000 euros más o menos. Entonces, justo ahí ya por pasar un poco por arriba y sin entrar mucho en detalle, pues levantamos una ronda, buscamos una ronda de financiación. Ujú. Se viene al proyecto Álvaro, que es uno de mis socios, Sí. y CEO, que viene después de tener un negocio con su hermano en Denia de hacer exactamente lo mismo, Ujú. paellas a domicilio, gastropaella, un poco para liderar esa parte, esa transición a un negocio más físico. Nosotros hemos ido del online al físico, que Ujú. suele ser Justo. al Al revés. revés, sí, sí. Y bueno, ya en 2024, pues el año pasado, bueno, hace 2 años, en 2023, que es un poco cuando se consolida ese cambio, pues pasamos a una facturación sobre los 200-300.000 euros Ujú. al año. El año pasado terminamos entre 700 y 800.000 euros Ujú. y la idea este año pues es estar entre 1 millón y 1.500.000 Muy euros, bien. más o menos. ¿Cuántas personas, Fran, trabajan a día de hoy en tu arrocero? Somos 20. Muy bien. Somos 20 Mucha personas gente. entre cocina, compañeros para el tema de la limpieza de paellas Justo. y en oficina. Ah, ostras, vale. ¿Cuántos roles tenemos en total entonces? Tenemos Ujú. administración, limpieza y me imagino que Y cocina, tienda ¿no? o O tienda. cocina, sí, sí. En administración somos un equipo de 5 personas que nuestra idea es no crecer aquí, Ujú. porque darle más tecnología a los procesos es el punto en el que hacernos más escalables, entre comillas, en Sí. oficina. Pero bueno, hay un compañero que es un crack en marketing, otro en ventas y operaciones, Álvaro, y yo, que yo estoy en la parte más digital, más de desarrollo, más software. Y luego pues en cocina sí que es cierto que hay diferentes roles dentro de una tienda, pero bueno, como en todos los lados, pero siempre tenemos a los cocineros, atención al público y atención a repartidores, pueden ser como esos tres, dos, tres, y luego pues los compañeros que limpian. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Fran, en relación, has dicho que el marketplace, ¿no? Que era la idea original, la descartasteis por un tema de números. Si puedes Ujú. en unos segundos o en un minuto, digamos, explicar un poco esto, sobre todo para quien esté empezando, que a lo mejor está en una situación un poco similar. Tengo una idea Mm. de montar un marketplace de lo que sea, ¿no? ¿Por qué la descartasteis? ¿Cómo fue ese razonamiento? A ver, el marketplace al final tienes bastante, o sea, diferentes maneras de ganar dinero, pero un poco nosotros lo que planteamos era comisionar sobre el pedido y hacer la logística. En su momento la necesidad o que el usuario no estaba tan acostumbrado a que le llevasen paellas, entonces no iba a ser algo por lo cual él iba a pagar. Prefería llamar al establecimiento, nos veía o veía al marketplace en este sentido como alguien que está sobrecargando su paella, más que alguien que le está llevando la paella a su casa y luego recogiéndosela. Entonces, pues bueno, dijimos, vamos a transicionar a poner una marca por delante y en lugar de hacer esta logística a través de un marketplace o poner en contacto a un cliente con un establecimiento, pues lo vamos a meter debajo de nuestra marca, Tu Arrocero,
y así nosotros, pues bueno, servimos la paella, la vendemos entera, no únicamente facturamos la comisión, sino la vendemos entera y a 15, 30 días pues hacemos liquidación con los proveedores, que son a quien las tiendas, las casas de comida a quien les hemos comprado las paellas ya hechas. Muy bien. Fran, antes hablabas de los roles, ¿no?, que componen ahora mismo el equipo de tu arrocero. A mí me gustaría también entender quién es la persona que decide, por ejemplo, cuáles son los tipos de arroces, ¿no? Cuáles son los tipos de producto, de referencias, en este caso, que se van a publicar. Cada cuánto más o menos estáis publicando producto nuevo. Y, o sea, ¿cómo se valida eso? O sea, ¿se testea? ¿Se prueba unos meses y luego, si no han funcionado o no tiene demasiados pedidos, se da de baja y se prueba otro? Entiendo que hay un tema de sabor también, ¿no? ¿Cómo Sí, es todo ese proceso, Fran, de crear producto nuevo? sí. Claro, a ver, nosotros siempre tiramos por tener una carta corta de referencias, porque al final los números también nos lo dicen, y donde en torno al 60% de los encargos es de paella valenciana. Vale, el producto Entonces, estrella claro aquí. sí, queda un 40% de la tarta por repartir entre ¿qué? 8 o 9 referencias. No te es significativo para tener más. Claro. Entonces, abres un abanico de opciones estándar, pues que es en nuestro caso es arroz a banda del señoret, arroz al horno en paella, pues paella de verduras, arroz de marisco, arroz negro. Luego nosotros tenemos patosetas. Y luego eso es lo que se puede comprar por la web, a la paella completa, y a modo de beta testing, por así decirlo, por llevarlo más al software, tenemos las tiendas, que ahí la carta es diferente, y tenemos otras, pues secreto coliflor y ajos tiernos, costilla y berenjena. Entonces sí que es cierto que una tarea que tenemos, un deber que tenemos, es ir promocionando las bestsellers, por así decirlo. Pero al final, si vemos que triunfa en el barrio de la tienda, pues podemos extrapolar que puede triunfar también a través del canal web. Sí. Entonces ese es como nuestro proxy para ver si tiene sentido que un arroz esté en carta o no. Pero al final el usuario se lo tienes que poner fácil. Vale. Si le das 18 opciones, Justo sería, ¿no? no te va a comprar o va a tardar más en comprar, en nuestro caso. Entonces, contra menos referencias y mejor explicadas estén, va a tardar menos en la compra, en decidir. Y también entendiendo que no es un producto que lo consume una persona. Justo. Lo consumen 10, 12 personas. Entonces, imagínate, en un grupo de 10 personas que le des 20 opciones de arroces, Se matan. no se organiza nadie. Nadie. Se matan, y como haya gente que no sea de Valencia, además, ya se matan de verdad. Y personalmente yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales la paella valenciana está en el 60% de pedidos, porque ante la duda, paella valenciana. Y ya está. Y el que no quiera... Que le busque la vida. Fran, preguntarte, o sea, el online también solo opera en la geografía, digamos, de Valencia ciudad, ¿no? Y alrededores. Sí, correcto, justo. Como el cocinado lo tenemos en las tiendas, repartimos hasta 25 kilómetros a la redonda de cada tienda. Entonces cubrimos lo que es Valencia capital y alrededores. Sí que es cierto que a partir de los 8 primeros kilómetros desde nuestra tienda, la entrega y recogida es gratuita. A partir de ahí, son un poco las tarifas que tenemos ahora. A partir de ahí, pues hay un incremento que va íntegramente repercutido al repartidor. Nosotros de ahí no ganamos dinero, simplemente es para cubrir a nuestro proveedor. Entonces, un poco, se me ha olvidado antes contestar lo que comentabas del stack de paellas. Al final, las tiendas pues, no superan los 100 metros cuadrados. Las hemos ingeniado para poner ahí 10, 11, 12 fuegos. Y claro, el espacio es algo crítico. Claro. Nuestro día que más paellas hemos podido hacer está en torno a las 130 paellas en 2 tiendas. Entonces, claro, hay que pensar que son bultos pues entre 60 centímetros y 90. Entonces, pues bueno, con su debido peso. Entonces, pues oye. Y luego, pues también es posible ir en persona, ¿no? A la tienda y decir, oye, quiero una paella de lo que sea, Incluso ¿no? raciones, ¿no? Correcto. Las tiendas están para vender raciones, para todo lo que son gestión de pedidos de paellas completas, o bien atención telefónica,
que damos soporte pues todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pues un poco para ayudar si alguien no se aclara a hacer el pedido por la web, pero Vale. en la tienda únicamente comprar raciones individuales, que también es como dentro de el canal o el embudo de ventas, pues la parte más alta de personas indecisas. Oye, pues estoy entre dos para mi cumpleaños, ¿cuál me pido? Pues no estás indeciso, te acercas a las tiendas, compras dos, tres y la que más te guste luego la puedes pedir. Sí. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Porque empezasteis solo online, luego habéis, como has dicho, transicionasteis al físico. ¿Has superado ya el físico al online, digamos, en volumen y en No, facturación? no creo que lo supere nunca, porque al final la ración individual tiene un precio de medio de entre 5,50 y 6 euros. Ujú. Ahí nos podemos mover, pues cada tienda poder estar vendiendo en torno entre 10 y 20.000 euros. Claro. Luego el ticket de una paella, pues estamos en 100 euros. Ferran, por complementar la pregunta justo que te hacía antes Onofre del rango de actuación, ¿crees que puede tener sentido este mismo modelo de negocio en otras comunidades autónomas de España o en toda España? O sea, ¿este mismo negocio tal cual lo montas en Madrid Ujú. y funcionaría? ¿Funcionaría igual o es porque el valenciano es muy purista con el arroz y como el arroz es algo casi obligado los domingos en familia, funciona así, ¿no? Y por complementar esa Ujú. pregunta muy rápidamente, tenéis pico, me imagino, de trabajo heavy el sábado y el domingo, me imagino, versus el Ujú. resto de la semana, ¿no? Que te iba a preguntar cómo lidiáis con eso también. Sí, totalmente. Por recoger la última primero, Ujú. sin duda nuestro trabajo principal está en sábado y domingo y festivos. Claro. Y a nivel anual hay como tres momentos más fuertes que son Navidad, la época de la campaña de Navidad, la campaña de fallas y en concreto luego el Día de la Madre. Son tres momentos en los que pues todo el mundo se reúne. Claro, justo. Tienen diferentes excusas, entre comillas, para reunirse, entonces pues la paella entra en juego. Y respecto al ámbito geográfico, pues ahora mismo tenemos estas dos tiendas. Vamos a abrir una tienda únicamente de raciones en el centro de Valencia, como puede ser una ubicación un poco más prime, Ujú. no tanto de barrio, sino de oficinas, gente que compra por el centro, gente turista y demás, que también la queremos validar antes de saltar a otra ciudad. Y estamos también trabajando para abrir una cocina central a nivel pues, de obrador, donde también pueda suministrar a paellas al resto de tiendas y que no vengan desde las propias tiendas de barrio, Ujú. a que esto también lo queremos probar antes de dar el salto. Entonces ya tendremos como los 3, 4 activos diferentes que nos podemos encontrar según cada ciudad, pero bueno, la idea es saltar de ciudad, o sea, no es quedarnos en Valencia. Esto también lo comparto con Álvaro, que la verdad es que estoy muy contento que tengamos esa misma ambición Justo, y visión de crecer. Es que al final nosotros queremos salir fuera de Valencia, sin justo. duda. Llevar a Madrid, vamos, sería uno de nuestros sueños, que ya tenemos más o menos los números hechos, pero bueno, Ujú. por etapas de la empresa tenemos que estar todavía aquí en Valencia, madurarla un poco más y con ya todo probado, pues dar el salto a tiro hecho, Justo. pero bueno, también ir a otras ciudades de España. Y Fran, todo el rato estamos hablando de B2C puro y duro, pero ¿se ha planteado en algún momento el B2B? O sea, ¿no creéis que existe esa hipótesis de que hay empresas que igual los trabajadores terminan a las 5 de trabajar y igual los viernes, por ejemplo, quieran invitar a una paella a sus empleados o tal? Igual se Ujú. hace eventos, todo esto, o sea, ¿se ha abierto esa rama, Fran, o todavía no? Sí, nosotros servimos las paellas completas también a empresas Muy bien. que suelen ser, o sea, suelen pedir entre semana, obviamente, pues los fines de semana Sí. no me consta haber servido a empresas fines de semana, típicas de que puedan tener servicio 24 horas, no me consta. Pero bueno, entre semanas sí que servimos a empresas. Otro canal que tenemos es por las mañanas, que no es un canal que nos traiga muchas ventas, pero Ujú. lo tenemos también activo, que es el canal Oreca. Vale. Servimos a varios establecimientos del mercado central aquí en Valencia Sí. y, y algunos locales de supermercados, pequeños supermercados que tienen el listo para llevar. Entonces nosotros, es una manera de que las tiendas no estén ociosas por la mañana, porque al final el rango de cocinado pues es entre las 12:30 Claro. y 3:30 de la tarde. Entonces a través de esa vía lo que hacemos también es hacer más productivas Ujú. las tiendas. Y luego todo el tema de eventos, pues sí que lo hemos explotado en paellas gigantes.
a pues paellas desde 100, 200, 300, 500 personas y luego eventos privados, pues Bodas, un ¿no? chef Catering, privado en todo esto casa. también, ¿no? Sí, justo. Recién estuvimos en una casa, bueno, en un sitio con un cliente que eran 15, 20 personas. Caray, Entonces, pues bueno. muy bien. Claro. Pues si quieres, ¿qué hago? Marc, ¿vamos a proveedores primero o a go-to-market? ¿Qué te parece? ¿Proveedores? Yo Va, creo vamos que a proveedores, sí, escandallos, todas estas cosas, a ver cómo lo hacen. ¿no? A nivel de proveedores, ¿cómo se ha montado tu arrocero en este sentido? Pues aquí la verdad es que todo el conocimiento que aporta Álvaro, por un poco lo que os he comentado, que él ya con su hermano ha estado durante 5 o 6 años peleándose, pues reduciendo el escandallo, mirando la receta, mimándola, cambiando, por al final no es coger si para 6 personas necesito 10, para 16 necesito tanto, hacer una regla de 3. Esas proporciones van cambiando, o al menos nosotros entendemos que van cambiando. Y claro, ahora mismo cada paella, cada tipo de paella la puedes comprar directamente por la web hasta 30 comensales. Entonces, estandarizar todo eso es una auténtica locura, pero que Álvaro y Ramón lo han hecho perfecto. Siempre hay puntos de mejora, obviamente, pero bueno, está genial. Y luego a nivel proveedores, pues muchos que trabajaban en Denia, pues también trabajan en Valencia, pero es un constante cambio, no es algo que está vivo porque al final los precios van cambiando, el trato va cambiando, tus necesidades van cambiando y tus volúmenes van cambiando, porque igual lo que inicialmente te podía servir, ya luego no, porque al final necesitas estandarizar las operaciones y no está el servicio que un proveedor te puede dar, pues igual servir cada 2 semanas, pues a nosotros no nos cuadra, o servir cada 2 días o tales días pues no nos cuadra, entonces ahí nos tenemos que ir ajustando. Justo. Ahí decías, Fran, que efectivamente Álvaro saca, ¿no?, los escandallos de las payas y demás. Yo te quería preguntar, ¿no?, porque esta pregunta es una pregunta que yo me he hecho siempre y que creo que mucha gente se hace también, que es ¿cuánto cuesta producir un arroz, ¿no? Y es más rentable un arroz, por ejemplo, para 3 personas, un arroz para 10 personas. Ujú. Em, y entender qué márgenes, ¿no?, puede tener una paella para entender un poco eso. ¿Cuánto cuesta producir un arroz, una paella valenciana, ¿no?, para 10 personas, Ujú. por ejemplo? Pues, por ejemplo, nosotros justamente era un tema que ya estamos haciendo previsión para el año que viene, a ver si tenemos que actualizar los precios o no y demás. Entonces, en nuestro cuentas de pérdidas y ganancias, por así decirlo, de una paella, hay una partida que tiene mucho impacto, que es el transporte, la logística, Claro, donde pues para nosotros es diferencial respecto a un restaurante o a una arrocería, porque ellos no lo tienen. Entonces, si solo hablamos de producto, Ujú. pues una paella puede estar en torno 80-85% de Que margen. flipa, caray. También depende los precios, obviamente, pero si te voy a dar una horquilla, producir una paella, una ración de paella valenciana no debe de costarte más de 3-4 euros. Claro, justo. También me imagino que Eh, debe depender mucho de la materia prima, ¿no, Fran? Aquí, por ejemplo, que tenemos obvio. en Ibiza o en Baleares mucha paella con mucho pescado de roca, mucho marisco, que son muy Ajá. caras. Me imagino que los porcentajes o las rentabilidades deben ser menores, me imagino. Claro, Em, si fijas los precios de Valencia, sí, pero por eso un poco también al final no tienes, o sea, que no te den gato por liebre y nunca mejor dicho en este sentido. sí, sí, Pero bueno, que si estás pagando lo que estás pagando, que ahora en el mercado de Valencia, una ración de lo que sea, de arroz, sí, no te la encuentras ya por menos de 17, 18 euros, sí, las más sencillitas, totalmente, eh, yéndote de un precio medio a los 23, 25 euros. justo. Claro, si luego ves que el arroz con productos de calidad está en 3, 4 euros, jolín. Sí, sí. Sospecha. Es que el arroz valenciano es Mm, muy agradecido, ¿eh? Es que eso de sí, echarle conejo, pollo, garrafó y tal, agradece sí, sí, mucho y sí. además es barato, yo creo, de producir, ¿eh? No es. Yo no me explico cómo hay gente que aún así va a medir el céntimo poniendo calidad mala. Claro, O sea, justo, si el problema no está en los márgenes, el totalmente. problema está en no hacer un producto de calidad y en ponerle el precio que toca. Claro.
Frank, ¿cómo gestionáis un poco el stock? Para alguien, te lo pregunto desde el desconocimiento más absoluto, ¿eh? ¿Cómo hacéis como en el día a día? ¿Os llega un Ujú, pedido con todo lo que se va a cocinar para la semana o cómo funciona ujú. eso? Ahora mismo de las dos tiendas que tenemos, hasta que abramos el obrador, en ese momento será el obrador el que reciba toda la mercancía, se etiquete, se traten los temas más de sanidad, de trazabilidad y demás procedimientos que, bueno, merman un poco la agilidad, pero ahora es una de las dos tiendas la que tiene ese rol. Al final, por la propia disposición y porque tiene más espacio, pues es la que recibe. Y a partir de ahí, pues hacemos viajes internos. También es cierto que la otra tienda, pues de vez en cuando, pues también se puede ir recibiendo, porque como tenemos proveedores que nos suministran, diría que el 90 y largos por cien fresco, todo fresco, entonces cada 2 días podemos tener al camión del proveedor sin problema. Vale. Ok, y a efectos económicos, digamos, Ujú, funciona como un supermercado, como Mercadona, ¿no? Que paga no sé cuántos, a 2 meses creo que son, o ujú. después de recibir el producto, o se paga todo en el instante, o cómo funciona. No, a ver, aquí ya generas una relación con tu proveedor, un poco también en base a lo que primero le vas demostrando. Tú le das primero, pues igual pagas al contado si no te conocen y un poco ya le vas dando ese mes a mes, cómo te está yendo, cuáles son tus cifras de negocio y las compras que le vas haciendo. Y a partir de ahí, pues lo normal es al mes o más o menos a 30 días, pues le liquidas lo que tienes pendiente. Pero también aquí es un acto de confianza con el proveedor y un método de crecimiento en el que, oye, si tú sabes que un proveedor le estás comprando, me invento, 20.000 euros al mes, tú le dices, oye, te lo pago en 2 meses, ya tienes un colchón de 20.000 euros, que no es dinero tuyo, pero es dinero de caja para poder mover. Entonces, pues si tú vas tratando de ir moviéndote en eso como apoyo a tu crecimiento, pues es muy inteligente también. Fran, vosotros que tenéis tanta, vamos a decir, mini estacionalidad de fines de semana, en este caso, festivos, fiestas. Claro, ¿cómo hacéis la previsión? Porque claro, estamos hablando justamente ¿no? de cómo se lidian las mermas, Mm. ostras, de cómo preveemos, ¿no? Una demanda o el pico de demanda que podemos tener un domingo, un festivo. ¿Os ha ocurrido alguna vez, Fran, el echar el sold out? Es decir, no podemos hacer más paellas de las que nos han pedido ya hoy. Eh, y cómo calculáis las compras para todo ello, ¿no? O sea, Ujú. me llama la atención. Sí, a ver, afortunadamente nos ha tocado hacerlo mucho. Ujú. Cuando solamente teníamos una cocina, pues nos pasaba más, porque al final hay la capacidad de producción, si hay 12 fuegos en tandas de media hora más o menos, pues te da un aproximado que pueden salir 40 o 50 paellas. Entonces, claro, nuestro indicador para abrir otra cocina, pues lo podemos entender como cuántas veces hacemos sold out en una tienda. Ujú. Entonces, quiere decir que la demanda está, solamente necesitas poder cocinarla. Entonces, oye, si te esperas un rango de tiempo, imagínate un mes, 2 meses, pues lo que estás haciendo es crear ese FOMO a la gente, decir, ostras, yo también quiero pedir y cuando Claro. quiero no se puede, pues nos da esa posibilidad de que, oye, vamos a abrir la segunda tienda y de repente nace una capacidad productiva de otras 50 paellas. Pues oye, ya sabes que 20 paellas ya te estaban viniendo solo por no cerrar la web. Eso nos pasó y ahora mismo pues hay fines de semana en los que sí cerramos la web y no admitimos ya más encargos porque nuestra capacidad está limitada. Vale. Claro. Pues si quieres, hablando de encargos, transicionamos a la parte de go-to-market, para entender Ujú. un poco cómo hacéis eso, ¿no? Cómo capturáis clientes y cómo los retenéis, porque entiendo que el cliente de Paella, a priori, me suena a bastante repetidor, ¿no? Si le gusta. Mm. Sí, a ver, al final va ligado a un evento o a una reunión con tu familia. De hecho, siendo 4 o 5 personas, pues sí, nos juntamos y pedimos una paella. El cómo llegamos a ellos, pues al principio, como en cualquier otro proyecto, pues boca a boca, mucho esfuerzo, el ir hablando del proyecto pues a cualquiera, intentar vendérselo a amigos, oye, nos juntamos y yo pongo la paella. Eh, Eso es difícil, no te voy a negar.
Nosotros en su momento con el bajo presupuesto que igual estábamos gastando para que la gente también no, o sea, baje a la tierra los números, en su momento inicial no gastábamos más de 200, 300 euros al mes en Google Ads. En nuestro caso fue Google Ads porque es el canal que entendimos que era más transaccional para un cliente que busca una paella un viernes noche, un sábado mañana, un domingo mañana, pues estar los primeros para llevarnos esa venta. Fue la estrategia que seguimos muy acertadamente. Y ahora pues que los presupuestos son más altos, pues podemos invertir más en redes sociales como Instagram, Facebook, para generar ese reconocimiento de marca, y también otras estrategias pues, de marketing offline, pues vallas publicitarias, lonas gigantes en el metro, entonces tener temas de radio, entrevistas y demás, pues al final es dar a conocer tu marca, generar impactos en la cabeza de la gente, y que te compren. Y a partir de ahí confiar en el producto que tenemos. Pues, al fin, o sea, somos conocedores que es una buena paella, es un servicio pues diferencial, el de entregar la casa y luego pasar a recogerla. Entonces estamos muy tranquilos que eso aporta mucho valor y al final la repetición viene por ahí. ¿Os ha pasado que os hayan dado alguna vez una mala review? Fran, ¿y cómo habéis actuado en ese caso? También para entenderlo, porque imagino que al principio, ostras, en cualquier startup o en cualquier empresa es bastante caótico, ¿no? El día a día. Pues hay que sobrevivir y a lo mejor un día, pues oye, os salió la paella un poco pasada, ¿no? ¿Cómo se actúa en ese caso? A ver, sí que es cierto que al tenerlo todo estandarizado, mitigamos mucho ¿cómo decirlo? Esos despistes o no, yo es que mi proceso de hacer la paella es así, no, el otro cocinero no, yo lo hago de esa manera, está todo estandarizado, los procesos son los mismos y vamos todos al unísono. Pero sí que es cierto que al final hay procesos manuales pues, lo primero intentar es ver la realidad del problema, porque como pasa mucho en este sector, hay muchos engaños. O sea, hemos visto cosas que no nos lo creemos, pero por no estar discutiendo con el cliente, pues si vemos que podemos asumir algo de culpa, la asumimos. Pero vamos, que tenemos engaños, eso 100% lo sabemos. Y a partir de ahí, pues preguntar por privado si realmente asumimos la culpa, cómo lo podemos corregir, porque es que pueden pasar un montón de Claro, o cosas. sea, si el arroz se lo han comido ya, ¿no? También me imagino que debe ser diferente, ¿no? El tipo de Es gestor que que, a si se lo han ver, comido, que si... yo he visto que clientes nos han llamado que el arroz no se puede comer, que está malísimo, que tal, no sé qué. Y jolín, yo ya tomármelo casi a lo personal y, oye, llamar, oye, tal, puedes probar esto, a ver cómo está. Ujú. Ah, está bueno, está bueno. Entonces, claro, tú ahí ya dudas si realmente lo has hecho mal o simplemente que te están amenazando de ponerte una mala reseña o cualquier cosa a cambio de que le vuelvas el dinero. Claro, justo. Claro. Justo. Ahí, Fran, ostras, antes hablabais de, bueno, los canales que estabais utilizando, que hablabais que empezasteis con Ujú. Google Ads, que luego habéis extendido a otros canales, como puede ser Meta Ads, no sé si incluso habéis llegado a utilizar, por ejemplo, TikTok Ads o otros canales. Me llama la Ujú. atención el preguntaros si, o me gustaría preguntaros si habéis, por ejemplo, utilizado influencers valencianos en algunos casos, y si ha llegado a dar ese tipo de colaboraciones o ese canal se ha abierto de Ujú. influencer marketing en el que igual, oye, pues le invitamos a comer o le invitamos a llevar una paella a casa de alguien que consideremos que igual tiene mucho público valenciano. O sea, ¿eso se ha producido, Fran? ¿Ese canal se abrió? Sí, sí, sí. A nosotros nos ha traído mucha atracción. También hay que ser consciente, para plantear la estrategia, nosotros somos conscientes de los recursos que tenemos Ujú. y con una persona o persona y media de dedicación no somos capaces de llegar a todo. Entonces, oye, vamos a pensar maneras en las que podamos llegar a más audiencia, pues a través de este tipo de colaboraciones, ¿no? O sea, no les pedimos ¿cómo decirlo?, que doren la píldora, Ujú. sino simplemente que cuenten su experiencia. O sea, pues oye, colaboramos con diferentes creadores de contenido aquí en Valencia, principalmente porque nuestra audiencia es de Valencia. No Claro. tiene sentido contactar con Sí. cualquier Un influencer de Pablo, Madrid hablando con porque Pablo, gente así. no nos va a comprar nadie en Madrid todavía. Entonces,
Sí, es una estrategia que hemos seguido porque nos llega a una audiencia que son potenciales compradores nuestros, Ujú. que ese Instagramer o creador de contenido recomiende o hable de ello, pues da cierta credibilidad a la Ujú. marca que está empezando, es buena idea, y te genera tráfico al final. Y Fran, ¿empezasteis al principio utilizando plataformas como Globo, Just Eat, o las utilizáis incluso a día de hoy? Ujú. Cuéntame un poco, Fran, si eso se Ujú. ha dado también. A ver, ahora mismo en una de las tiendas, como método de potenciar las ventas de raciones, sí que trabajamos con Uber Eats y Ujú. vamos a empezar con Globo también. En la otra, no, porque sola vende lo que producimos. Al final hay que entender la venta de raciones como algo secundario, no es nuestro foco. Lo que decía antes, es la parte alta del funnel, Sí, donde lo que queremos es que compres la que la paella pruebes, ¿no? completa a domicilio. Entonces, todo herramientas que pueda potenciar que luego nos compres una paella a domicilio, pues la estamos activando. Sí que es cierto que en nuestro caso no hacemos hamburguesas, no hacemos pizzas, no hacemos on demand. Ujú. Entonces, pues hay ciertos roces en los que, pues, en ocasiones nos entran pedidos de raciones que justamente vamos a bloquear porque estoy atendiendo en mostrador, que me han pedido 5 de paella, ostras, se las sirvo, voy a bloquear porque ya no me quedan y no voy a hacer más. Entonces, en ese impasse, pues me entra un pedido. Entonces, hay ciertos roces que no están hechos para nuestro modelo. Justo, justo. Claro. ¿Cómo lo gestionáis cuando pasa eso? ¿Simplemente que devolvéis el dinero, ¿no? ¿O canceláis ese No, pedido, se llama al cliente? yo ahí porque, o sea, como os he dicho, me gusta estar en el barro, entonces, oye, pues quiero ver cómo se hacen las operaciones con Uber Eats y estar ahí cuando sucede eso, pues entonces me ha pasado que estás directamente ahí en la tienda y te piden pues algo que ya no queda y bueno, te aparece un número, hablas con una centralita, te pone con el cliente y le dices, pues mira, de esto no me queda esto y lo otro. Entonces la plataforma te da ya el soporte para poder cambiarle la comanda, entonces pues es muy sencillo. Pero bueno, ya tienes que hacer ese trámite telefónico. Muy ¿Qué, interesante. qué porcentajes se llevan estas plataformas, Fran? ¿Se puede Ujú. decir? No sé si tienen acuerdos individuales luego con cada marca. Me imagino que McDonald's tendrá unos acuerdos seguramente muy diferentes a los que Sí, puede tener cualquier otro, ¿no? sí. Pero eso, ¿qué plataforma, o sea, qué porcentajes manejan estas plataformas? Pues el de Globo no te lo sé decir porque no me lo sé y me lo estaría inventando. Pero el de Uber Eats sí. Uber Eats, porque el cliente haga el pedido está en torno al 15% más o Ujú. menos. Y luego por el delivery otro 15%. Justo. Ujú. Más o No está menos. mal, Luego, no está obviamente, mal. puedes negociar o si tú te implicas en hacer campañas de marketing dentro de la plataforma, pues te bajan parte. Ellos coinvierten y te lo quitan Justo. de su porcentaje y demás. Entonces, al final todo eso es negociable en lo que ambos hay que ganar y obviamente siendo McDonald's, pues no pagarán eso. Seguro, seguro que no. Seguro que no. Una muy rápida, la tasa de repetición, si te la sabes, o lo que se repite los Mm. clientes online de... A ver, esto es un arma un poco de doble filo, porque al final de 100 pedidos que entre 25 o 30 repitan, que es un poco lo que podemos estar, te dice que, ok, quieren repetir, están repitiendo, perfecto. Por otro lado, quiere decir que de los 100 no estás llegando a otros nuevos, porque entonces tu tasa de repetición sería más baja. De media está en torno a eso, 20-30% son clientes que ya nos han pedido, pero claro, en momentos temporales donde hacemos mucho hincapié en adquirir nuevos clientes, pues nos baja. Justo, Ok, se entiende. justo. Pues Fran, si quieres, y si Marc le parece bien, podemos movernos a la parte de un poco de... Quería entender el business plan y la financiación que lo has pasado muy, muy por alto, o lo has comentado muy Ujú. rápidamente. Quería preguntarte, ¿cómo, o sea, esa ronda que has comentado, cómo fue? Si fue sencilla cerrarla, siendo un Ujú. negocio quizás un poco menos tecnológico, ¿no? Que podría ser una startup al uso. Y un poco también preguntarte cómo definís los objetivos para los próximos años o para este año, el business plan. Ujú. ¿Puedes compartir algo de eso? Sí, a ver, la ronda sí que es cierto que se realiza en un momento donde ya habían métricas, donde Vale. había mucho margen de mejora, pero hay métricas, eso yo creo que es imprescindible, irse a lanzarse a una ronda sin haber ni siquiera pisado el terreno, me parece demasiado arriesgado para comprometer dinero tuyo y sobre todo dinero de otros. Eh, entonces con eso, pues la verdad es que nuestro pasado en el emprendimiento, sobre todo el de Nacho,
también es compañero en Journify, pues le había acercado a mucha gente inversora o a mucha gente del mundillo, donde eso pues nos dio pie a que gracias a él pues gran parte de la ronda se comprometiese bastante rápido. Porque al final nosotros, eso sería entre diciembre, enero, febrero, estaríamos terminando de cerrar como el business plan y deck, investor deck y toda la documentación necesaria, etc. Para tener dinero antes de la campaña de marzo, poder invertir y poder seguir teniendo buenas métricas para ir complementando la ronda a valoraciones más altas, porque al final son momentos críticos iniciales de la compañía que, claro, si tú das, no es lo mismo dar un 10 que un 12, que un 15, que un 18%. Entonces, contra más ventas o contra más... contra que el dato con el que estás valorando la compañía sea más alto, pues te va a facilitar esa posición negociadora de valorar la empresa más alta y por lo tanto dar la empresa, dar el porcentaje menor. Entonces, business plan, pues al final en ese momento seguíamos un crecimiento que podíamos estar llevando los últimos 6 meses. Al final, cuando estás empezando es muy difícil hacer una proyección a 3-5 años, pero lo intentas o al menos pones unos datos que tengan sentido. Luego, si llegan, pues bueno, es suerte. Y ahora, pues un poco también sí que tiramos como hacia atrás. Oye, creemos que podemos llegar a este dato. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto tenemos que cocinar? ¿Cuántas payas tenemos que hacer? ¿O cuántos eventos tenemos que hacer? ¿Esto nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? Pues, oye, vamos a ir ajustando. Pero esas son un poco las técnicas. Justo. Fran, por empezar a encaminar la parte final de la entrevista, a mí me gustaría preguntarte por alguna situación muy difícil de gestionar en tu arrocero, ¿no? ¿Cuál puede haber sido un momento crítico que tú digas, hostia, aquí o bien o la hemos liado parda o nos podríamos haber salido el tiro por la culata o no sé, alguna situación límite que os hayáis encontrado que recuerdes que... A ver, es que, vamos, hay un montón, sobre todo al principio, porque Claro, justo. tienes tantas cosas alrededor que es todo tan frágil y como te falle una cosa ya todo se desmorona. Pero yo creo que la más memorable en los últimos años, nosotros compramos a una marca aquí en Valencia, como ese fondo de comercio para adquirir a sus clientes y la explotación de la marca y también el alquiler de sus naves, o sea, de sus instalaciones que, hazte la idea, todavía no habíamos abierto nuestra primera tienda, ya habíamos pagado el alquiler, ya habíamos pagado el traspaso, ostras, qué rabia porque 2 días después nos ofrecen esto. Teníamos una tienda que la podíamos adecuar para tener 10-11 fogones, que es la que tenemos ahora en Juan Llorens, pero nos sale esto, ya haciendo previsión de poder estar ahí para cocinar 30 fogones, que eso hubiese sido un salto brutal. Pues de un día para otro nos dimos cuenta que la anterior propiedad no tenía buena relación con la comunidad de vecinos sobre la que estaba anclada la salida de humos y de repente pues la cortan. O sea, no existe, ya no hay Vale. salida de humos, ya no Ok. puedes funcionar, no puedes encender los fogones. Y claro, en ese momento es decir, ostras, o sea, ¿qué hacemos? Claro, justo. Suerte que la tienda ahora de Juan Llorens no apretamos más al propietario para rescindir del contrato, porque nos hubiésemos quedado con los pantalones bajados y sin nada donde poder ir a cocinar. Entonces, Justo. pues bueno, ahí la pudimos salvar, pero lo veíamos todo muy negro en esos días, no sabíamos cómo enfocarlo. Teníamos también previsión de contratación de todos los empleados que tenía esta empresa. Claro, eso de un día para de los proveedores, no vamos a hacer esto, lo otro, por favor, ayudarnos, financiarnos, tal, no sé qué. Nada, de un día para otro todo fuera. Joder. Pero bueno, hay que tener cintura y el emprendimiento también Bueno, es esto. eso te iba a decir. Esta ya cuenta por ruina, yo creo, Marc. Pero Sí. por complementar la pregunta, Fran, si quieres ahora comenta o te pregunto cuál fue un momento bueno que tuvisteis, ese momento donde dijiste o tú tuviste esa realización de, ostras, esto funciona, esto tira, venga, vamos a tope, ¿no? Pues, a ver, recientemente te podía decir, yo, o sea, mis compañeros, sobre todo Juan, que es quien ha estado haciendo el servicio de coordinación de la logística en fines de semana, en festivos y demás, el día que empezamos a rotar, tanto él como yo incorporar a una persona nueva que nos está ayudando en todo esto, ese día sí que dices, ostras, por fin
hay un sábado o un domingo que puedo desconectar tranquilamente, no tienes esa inseguridad de, ostras, estarán llegando bien, voy a preguntar, voy a entrar en el grupo. Ese momento de desconexión para mí fue hacer clic y decir, vale, tiene sentido, el lunes vamos a ir a pegarle fuerte. Muy bien. Muy bueno. Fran, ¿coméis paellas a día de hoy que no sean de tu arrocero? Sí. O sea, a mí me gusta siempre probar todo lo que hay disponible o que el cliente pueda comprar y no nos compre a nosotros. Porque hay que estar siempre ojo a visor, hay que estar siempre un poco con ese punto puesto de qué precios, qué calidades, qué tupper, cuál es la forma de mostrarlo. Todo. Hay que vivir todas las experiencias que el cliente pueda tener fuera de tu arrocero y eso no lo puedes dejar de lado. Justo. Claro. Pues Fran, si quieres, hay una pregunta que siempre hacemos, ya te ha hecho Marc la de la ruina, que yo creo que ya la damos por contada, Sí. pero la otra es ¿cuál sería tu salario soñado en 10 años? Porque nos gusta entender también cuál es la relación del emprendedor con un poco el dinero, ¿no? Que al final es la moneda de cambio o el activo que mueve el mundo, ¿no? Entonces, por Sí. preguntar un poco tu salario soñado en 10 años, si te atreves a dar un número. A ver, yo no soy una persona de lujos, con tener una vida tranquila y eso quiere decir pues poder pagar la hipoteca, poder irme de viaje, un poco también lo que yo he tenido en mi casa, no hemos tenido grandes lujos, pero no hemos vivido mal. Entonces, si tuviese que llevarlo a un salario actual, pues no sé, 2.000, 3.000 euros, no creo que me haga falta mucho más. Muy bien. Súper bien. Muy bien. Pues hecha queda la pregunta. Justo. Pues, Fran y Onofre, yo creo que ha quedado una entrevista súper chula. Yo creo que, ostras, en 40, 45 minutos que hemos estado, ostras, hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido mucho de, bueno, ostras, pues escandalaje de paellas, ¿no? Porcentaje de rentabilidad de paellas. Muy interesante la evolución que habéis tenido también como empresa, Fran, en tan pocos años, porque al final no olvidemos que son solo 5 años, ¿no? Los que han pasado desde entonces. Me ha llamado la atención mucho que fueseis tantos socios. No sé si eh, hay 5 partes iguales, hay algún socio mayoritario. Te dejo ahí la pregunta por si la quieres luego contestar también, Fran. Pero me ha llamado la atención que fueseis tantos socios. Me imagino que, por tanto, ahí hay muchas cabezas pensantes, muchas personas aportando al proyecto, cada uno con su visión. Y creo que es un proyecto que tiene todo el sentido del mundo. Y antes vamos a hacer la pregunta, Fran, de si tú pensabas que esto era extrapolable igual a otras partes de España. Yo estoy convencido que por lo menos tiene mucho sentido en toda la franja de... Bueno, en todos sitios, realmente en todos los sitios en los que se coma paella de forma habitual, yo creo, ¿no? Sí. Habrá que igual especializarse y ver si hay que cambiar un poco el tipo de producto por ubicación. Pero vamos, el arroz valenciano yo creo que nos lo podemos comer en Ibiza, se lo pueden comer en Madrid y se lo pueden comer en Bilbao perfectamente. Totalmente. Al final en verano vemos que la gente de fuera de Valencia viene buscando eso, entonces, ¿por qué no somos capaces de acercárselo en su día a día? Justo. Es un poco también lo que tenemos entre ceja y ceja. Al final la parte societaria, pues somos 5 socios, de los cuales pues actualmente Álvaro y yo tenemos mayor representación, que somos los que estamos en el día a día, sin olvidar tampoco de Isaac, que fue aquella persona que estaba por el desierto, él solo inicialmente estuvo durante 3 años llevando el proyecto, liderándolo, un poco de 0 a 1 sería más ese paso, o con el modelo de dropshipping, que gracias a eso ahora también somos lo que somos, porque el modelo de tienda tiene el éxito porque ya tiene una base de clientes estable y recurrente. Entonces, y luego hay otros 2 socios que nos aportan un montón, tanto en la parte analítica, know-how, negociación, business plan, crecimiento y demás, con lo cual, bueno, sí somos mucho, pero la casa está bien organizada. Muy bien, Fran. Pues yo creo que te pregunto la última, Fran, y lo dejamos aquí. ¿Un emprendedor o libro o recurso que te haya inspirado o que quieras compartir con la comunidad? Sí, a ver, a mí lo que me viene a la mente, en mi caso, de todo el tema de paellas, gastronomía y operaciones, es la película del fundador de McDonald's. Me parece pues inspirador, cuanto menos, para este tipo de negocio, que la compartimos Álvaro, yo y los trabajadores y yo, como algo, vamos,
que se podía replicar prácticamente. Totalmente. Muy bien, pues súper interesante, yo creo. Nada, agradecerte muchísimo, Fran, que has pasado por aquí un ratito. Os iremos siguiendo, obviamente, y de aquí, pues no sé, 1 año o 2 años, en un tiempo, pues nos gustaría tenerte de nuevo y que nos explicases cómo os siguen yendo las cosas. Y nada más. Perfecto. Nada, pues muchas gracias. A ver si en 2 años nos podemos actualizar. Serían buenas noticias. Correcto. Y si os dejáis caer por Valencia, estáis invitados a una paellita. Hombre, lo mismo decimos, Fran. Lo mismo decimos, que también hay buenos arroces por aquí. Os invitamos aquí a un buen arroz con marisco y pescado. Perfecto. Un abrazo grande, Fran. Muchas Un gracias. abrazo. Chao, chao, chao.